Bueno, Pablo, tenemos dos temas importantes que son los que han estado sonando durante esta semana. El Y una dólar. es, ¿cómo? El dólar. Una es esa, ¡Apa! los retención de ganancias y del impuesto país para la compra de los $200, ¿no es Claro. cierto? Y lo que es la moratoria ampliada, ¿no es cierto?, que ya se habilitó para cubrir, vamos a decir, todo lo que es aportes y contribuciones de seguridad social, deudas previsionales o aduaneras. Ajá. Sí, son los dos temas, vamos a decir, fundamentales que están esta semana. Vamos a empezar con el de la moratoria, ¿no es cierto?, que es para deudas tributarias, aduaneras y previsionales. Ujú. Sí, es importante, hoy ya se abrió la posibilidad de inscribirse, es decir, hoy ya en la página de AFIP, en el servicio Mi Facilidades, ya está el link, ¿no es cierto?, donde nos permite ingresar para empezar a adherirnos y generar el plan. Hay que tener en cuenta que esta moratoria vence el 31 de octubre, Ujú. ¿sí? Así que nos queda un mes y medio, ¿no es cierto? Sí. Dentro de esta moratoria tiene, vamos a decir, varias ventajas. Se pueden incluir deudas que vencieron hasta el 31 de julio inclusive, es decir, está incluido gran parte de todo lo que fue el periodo de la cuarentena, ¿no es cierto?, que tanto dolor de cabeza nos trajo las deudas que se generaron durante este periodo, ¿no es cierto?, Ujú. porque es lo que siempre decíamos, la economía estaba totalmente parada, pero los impuestos seguían venciendo, los 931, ¿no es cierto?, y demás. Entonces, bueno, lo que tiene de bueno esto es que se puede incluir deuda hasta el 31, la deuda que venció hasta el 31 de julio, y lo que es fundamental, porque está dividida en lo que es las cantidades de cuotas, ¿no es cierto?, de acuerdo a si las empresas tienen el certificado PYME, o lo que se le dice el resto de los contribuyentes, es decir, aquellos que no tienen tramitado el certificado PYME. Ujú. ¿Sí? El certificado PYME se puede tramitar, ¿no es cierto? Si yo lo quiero presentar hoy, se puede presentar hoy. Sí hay que tener en cuenta que se tramita en la página de AFIP y aproximadamente, que yo calculo que por ahí justo con esto puede tardar un poco más, después hay que descargarlo desde la página del Ministerio de Desarrollo. Generalmente lo normal que tarda 24 horas. Se ha dado en estos casos, ¿no es cierto?, que calculo que va a tener gran demanda, por ahí tarda Un poco un más. poco más, ¿no es cierto? Sí. Pero AFIP nos da la posibilidad de demostrar que el certificado ya está en trámite, vamos a decir. Una vez que obtengo la aprobación, bueno, el plan queda vigente, ¿no es cierto? Ujú. En caso de que me lo denieguen, el plan va a caer, no va a quedar vigente, vamos a decir. Sí, Bien. es importante, bueno, para constituirlo, vamos a decir, dentro de este plan, como dijimos, se pueden incorporar todo lo que son micro, pequeñas y medianas empresas, como dijimos con el certificado vigente, resto de contribuyentes, ¿no es cierto?, que serían todos aquellos que no tienen el certificado, y algo importante es que en esta moratoria se incluyó a los que son las entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias, ¿sí?, que pueden ser las asociaciones, fundaciones, cooperativas, ¿no es cierto?, siempre que estén inscritas ante AFIP y demás. Ujú. Bueno, dentro de esta moratoria pueden también acogerse, ¿no es cierto?, si tienen que regularizar deuda tributaria, impositiva, aduanera, ¿no es cierto? Bien. Las cosas fundamentales, vamos a decir, para adherirnos, como siempre, es a través desde la página de AFIP, ingresando con CUID y clave fiscal, al servicio Mi Facilidades. Es fundamental que si no, nunca me va a dejar adherirme al plan, tener siempre declarado y vigente, ¿no es cierto?, y que esté activo el domicilio fiscal electrónico, es decir, tengo que cargar una dirección de mail donde a mí ahí me va a llegar la información, ¿no es cierto?, los mails, la comunicación que AFIP me manda. Ujú. ¿Sí? Una vez que tengo eso, bueno, ya me permite continuar con la generación del plan. Después recordemos que necesito un CBU que esté declarado también, porque las cuotas de esta moratoria, como todos los planes de AFIP, tienen cargado un débito directo, es decir, el día 16 de cada mes, AFIP pasa por el CBU donde yo declaré y se cobra la cuota, ¿no es cierto? Por eso es Sí. importante tener declarado el CBU. Esta, si pasaba el 16 no tenía, tiene una segunda pasadita. Exacto, si pasa el 16 y yo no tengo plata o no tengo el monto total de la cuota, va a pasar el 26, Ahí está. ¿no es cierto?, de ese mismo mes. Sí, sí, Y a sí. su vez tengo otra tercera opción, pasa el 26 y no tengo fondos, ¿no es cierto?, o fondos insuficientes, me da la posibilidad de rehabilitar la cuota, ¿no es cierto?,
donde me va a permitir o generar un BEP y yo lo pago en ese mismo día, ¿no es cierto? El BEP, recordemos que es el volante electrónico, que yo lo genero y enseguida me figuran en la página del banco, ¿no es cierto? A través de los servicios Link, Banelco, Pago Mis Cuentas, ¿no es cierto? Los servicios que permiten el pago de impuestos, ¿no es cierto? O bien la puedo rehabilitar para el 12 del mes siguiente, ¿sí? Por ejemplo, yo ahora genero el plan, por ejemplo, pasa el 26, no tenía plata, la rehabilito, se va a cobrar el 12 de octubre, ¿no es cierto? Si yo lo hiciera hoy, por ejemplo. ¿Sí? Eso es otra cosa que tiene de novedad es, recordemos que el vencimiento para presentar este plan de pagos es el 31 de octubre. AFIP me da la posibilidad de hasta el 28 de octubre inclusive, es decir, 2 días antes. Por ejemplo, si yo detecto algún error en la confección del plan, puedo a través de las presentaciones digitales solicitar que ese plan se deje sin vigencia y lo puedo corregir, vamos a decir. ¿Sí? Antes del 31, que es cuando se me produce el vencimiento de ese plazo para esta moratoria, ¿no es cierto? Y en el caso que yo haya hecho el pago a cuenta, porque este plan lo que tiene es que dependiendo el importe de la deuda, ¿no es cierto?, siempre AFIP me calcula un pago a cuenta que yo lo tengo que pagar en el momento para que ahí sí quede confirmado el plan. Si yo hice eso y después me doy cuenta que me equivoqué, ¿no es cierto?, me faltó incluir alguna deuda o alguna circunstancia así, ese pago a cuenta no es que me lo van a devolver, sino que me va a quedar vigente y disponible para cancelar alguna obligación que yo tenga con AFIP. ¿Sí? Y entonces yo, por ejemplo, el 28 vuelvo a hacer el plan de pago, bueno, otra vez voy a tener que pagar el pago a cuenta, pero yo no es que pierdo el primero que hice, sino que me queda disponible para obligaciones que yo tenga con AFIP, ¿no es cierto? Yo hago una compensación, entonces utilizo ese saldo a favor para cancelar deudas que yo tenga. Bien. ¿Sí? En esta moratoria se habla mucho de lo que es la condonación de intereses y multas. Hay que tener en cuenta que para que se proceda a la condonación de intereses, es decir, que me perdonen los intereses, ¿no es cierto?, esos intereses son los de las obligaciones que yo pagué el capital, ¿no es cierto?, antes, y bueno, por ahí pasa eso, que yo pago el capital como para ir cumpliendo, ¿no es cierto?, dentro de las posibilidades, pero yo no pago los intereses, ¿no es cierto? Uno dice, bueno, después cuando puedo pago los intereses. Bueno, esos intereses entonces con esta moratoria se condonarían, desaparecen. Bien, podés ir pagando el capital entonces y va desapareciendo esos intereses. Claro, por ejemplo, yo pagué, bueno. por ejemplo, no sé, en marzo, para cumplir con el 931, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la seguridad social, yo, por ejemplo, pagué el concepto de aporte y contribución seguridad social, y pagué el capital nada más. Obviamente me generó interés, porque yo lo pagué después del vencimiento. Bueno, esos intereses, ahora la sexta moratoria como que no los tengo que pagar, ¿no es cierto?, me los condonan. Bien. ¿Sí? Esta moratoria da, dependiendo si yo tengo el certificado PYMES, me van a otorgar 120 cuotas para lo que son las deudas tributarias y aduaneras y 60 cuotas para lo que es aportes de seguridad social. ¿Sí? Y si es el resto del universo de contribuyentes, voy a tener 96 cuotas para lo que son deudas tributarias y aduaneras y 48 para las obligaciones previsionales. Obviamente que siempre conviene tramitar el certificado PYME, que se tramita desde la página AFIP, entonces puede hacer uso de mejores beneficios y condiciones, ¿no es cierto?, sobre todo como está la economía, ¿no es cierto?, y los números que todos sabemos, ¿no es cierto? Seguro. Esta moratoria, obviamente, tiene una tasa de interés, es decir, como AFIP financia, ¿no es cierto?, el pago. En primer momento aplica una tasa del 2% mensual, esa tasa va a regir hasta enero del 2021. No es que es una tasa fija que va a durar, por ejemplo, hasta las 120 cuotas que yo, por ejemplo, haga uso de un plan, sino que se va a actualizar en enero del 2021. ¿Sí? Y después AFIP va a ir determinando cómo es la variación, que puede ser semestral o trimestral, para tomar la variación de los intereses. ¿Y cómo es la actualización, Mariana? Siempre se determina en base a un coeficiente que determina el Banco Central. Ah, bien. ¿Sí? Por ejemplo, generalmente en planes se utiliza la variación, por ejemplo, en la tasa de interés de los plazos fijos, es por ahí el más común, ¿no es cierto?, de Banco Nación.
bueno, en esto utiliza también un coeficiente del Banco Central. Bien. ¿Sí? Sí. Y obviamente, como todo, como se dice, echa la ley, echa la trampa, también como hay que por ahí prestar atención, como nos ha pasado por ahí en otros beneficios que se fueron otorgando durante la cuarentena, ¿no es cierto? Aquellas empresas grandes que adhieran, ¿no es cierto?, a esta moratoria, AFIP les impone una restricción financiera, ¿sí? Son las mismas que hemos visto por ahí en otros beneficios, que es, por ejemplo, por 24 meses no van a poder distribuir dividendos, ingresar en el mercado de capitales o participar de entidades vinculadas, ¿sí? Es como que AFIP dice, bueno, yo te brindo esta posibilidad para que vos te pongas al día, ¿no es cierto?, con las deudas y demás, pero bueno, me restringe en este tipo de operaciones, ¿no es cierto?, que generalmente uno ingresa para obtener algún rédito. Sí, hay que tener en cuenta eso. Por ahí si la empresa está acostumbrada a hacer este tipo de operaciones, si yo me adhiero a la moratoria, bueno, por 24 meses no lo voy a poder hacer, ¿no es cierto? Está bien, perfecto. Otra cosa que hay que tener en cuenta, nosotros recordemos que en el 931 el empleador paga lo que es aporte y contribución, seguridad social, ART, seguro de vida. Por ejemplo, en lo que es rurales pagan los conceptos de Renatea. En esta moratoria, y que es lo que pasa siempre con AFIP, quedan fuera lo que es el pago a las ART, a las obras sociales, al seguro de vida y a Renatea, ¿sí? Es decir, yo lo único que puedo hacer uso de esta moratoria es para lo que es aportes y contribuciones de seguridad social, ¿sí? Es decir, los aportes que yo voy haciendo, ¿no es cierto?, que el empleador me retiene para lo que son los aportes jubilatorios, ¿no es cierto?, que yo voy acumulando año a año. Sí. Otra cosa que hay que tener en cuenta, bueno, dijimos los vencimientos y lo que tiene, ¿no es cierto?, es decir, el plazo de vencimiento es el 31 de octubre, pero la primer cuota del plan va a vencer el 16 de diciembre, ¿sí? Es como que yo tengo hasta fin de octubre para yo adherirme a esta moratoria, en noviembre no tengo que pagar nada, sino que la primer cuota va a vencer el 16 de diciembre o el 26 en su defecto. 45 días después tenés. Exactamente, me dan como lo que se dice un periodo de gracia, ¿no es cierto?, unos días de gracia para cobrarme después la primer cuota. Está bien, incluso vos podés ir hoy, me digo, mañana a la moratoria y no importa, la primera cuota va a ser el 16 de noviembre. El 16 de diciembre, exactamente. Yo, por ejemplo, hoy ya, vamos a decir, AFIP abrió la inscripción, ¿no es cierto?, para esa moratoria, yo tranquilamente la puedo hacer hoy, claro. 17 de septiembre, pero yo la primer cuota la voy a pagar el 16 de diciembre. Perfecto. ¿Sí? Vamos y es como yo siempre digo, esto, vamos a decir, obviamente, hay que ingresar con tiempo porque llegado el vencimiento está por ahí la demanda de intentar ingresar, que es un caos y la página no funciona, que por ahí eso también siempre lleva a que por ahí lo prorroguen un mes más como para aliviar. Por eso, bueno, viendo, vamos a decir, la intención de adherirnos, hacerlo con tiempo para evitar, ¿no es cierto?, esos dolores de cabeza, porque incluso AFIP larga, ¿no es cierto?, este tipo de moratorias, abre la inscripción, pero ellos van haciendo prueba y error, ¿no es cierto? Por ahí vos querés ingresar y el servicio no funciona, ¿sí? Porque ellos detectaron algún error donde, bueno, dan de baja el servicio, hacen mantenimiento, el arreglo, mañana está otra vez vigente, entonces como que no es que sale andando sobre la marcha desde el primer día y, vamos a decir, nos permite a todos este fin de semana presentar todos los planes y ya nos quedamos tranquilos. Es complicado, pero porque, vamos a decir, por los sistemas operativos, ¿no es cierto?, la gran demanda que tienen por ahí este tipo de servicios que complican, ¿no es cierto?, el normal funcionamiento. Yo siempre digo, por ahí la página FIP a las 5 de la tarde es imposible utilizarla porque está totalmente saturada y bueno, por ahí te pones a las 11 de la noche y te anda perfecto, ¿no es cierto? Sí. Pero y bueno, uno tiene por ahí tiene que manejar esos horarios, ¿no es cierto?, que bueno, no están buenos obviamente, bueno, pero bueno, son ¿no es cierto?, lo que por ahí hay que acomodarse para hacer lo mejor posible el trabajo. Seguro. Bien, ¿sí? Perfecto. Sé que entonces la cuota la voy a tener que pagar allá el 16 de diciembre. El 16 de diciembre. Y algo importante para tener en cuenta es la caducidad del plan, es decir, yo lo habilito, ¿no es cierto?, tengo el certificado, sale sobre la marcha. Si yo, por ejemplo, durante 2 meses, dependiendo también, ¿no es cierto?, si soy pyme o si no tengo el certificado,
Pero yo con 3 cuotas impagas, es decir, no se cobró, por ejemplo, diciembre, enero, febrero, el plan caduca, es decir, cae. Nuevamente me va a quedar vigente toda la deuda que yo había incorporado en el plan. ¿Sí? Claro. Hay que tener en cuenta eso. Por ahí se me pasó el 16, el 26, bueno, rehabilitar la cuota para evitar, ¿no es cierto? Porque, a ver, los meses pasan volando, ¿no es cierto? Por ahí uno no se da cuenta o por ahí quedan cuotas colgadas. Bueno, para evitar que caigan, porque si no, obviamente, toda esa deuda vuelve a estar vigente como deuda y se empiezan, vamos a ir también generando dolores de cabeza, lo que son acciones judiciales, legales, ¿no es cierto?, que siempre remarcamos. Estos tipos de planes están buenísimos porque frenan todo ese tipo de acciones, ¿no es cierto?, que siempre, además de la deuda, generan gastos de abogados, gastos administrativos, ¿no es cierto?, y obviamente aumentan las costas de lo que yo estoy debiendo, no solo por la deuda, sino todos los gastos judiciales, vamos a decir. Excelente. Muy bien. ¿Otro tema? Y otro tema es lo que se empezó a escuchar desde el martes a la noche, ¿no es cierto?, que entró en vigencia el miércoles, es decir, ayer, es lo de la retención del 35% de ganancias a lo que es la compra del dólar ahorro, ¿sí? Que recordemos que esto, aparte, no solo tributa ahora la retención de ganancias, sino que antes también tributaba el 30% de lo que es el impuesto país, como se le llama. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que generó gran revuelo con esto, ¿no es cierto? Porque aparte vamos a decir dónde están imponiendo más impuestos y trabas, ¿no es cierto? Están buscando la forma. Todos dicen que trae encubierto algo, ¿no es cierto? Que lo ponen con otro nombre. Pero genera por ahí en el caso de esta retención, ¿no es cierto?, la retención de ganancias, para aquellos que son responsables inscritos no hay problema porque vamos a decir, cuando se presenta la declaración de ganancias, yo esa retención la utilizo, ¿no es cierto?, como pago a cuenta. La deducen, claro. La deduzco, o sea, a mí el impuesto me da a pagar, cuando yo hago la declaración anual me da a pagar, bueno, la puedo deducir, ¿no es cierto?, de lo que me da a pagar. Pero el problema, y vamos a decir el enojo, es de aquellos que son, por ejemplo, jubilados, trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, que ellos no presentan, ¿no es cierto?, ni ganancias ni bienes personales. Entonces vamos a decir, y ellos compran, vamos a decir, realizan operaciones de la compra de estos $200 que yo tengo mensual. Entonces, ¿qué pasa? Después se va a hacer un trámite, una vez finalizado el año calendario, ¿no es cierto?, de qué se trata, para solicitar la devolución de esa plata, ¿sí? Porque yo no la voy a poder deducir porque no estoy obligada a presentar esa declaración anual, ¿sí? Es importante, como decía, todas estas presentaciones se van a realizar en forma digital. Es importante tener y controlar desde la página de AFIP todas las retenciones que a mí me hicieron y me permite, por ahí si no figura alguna, ¿no es cierto?, cargarla manualmente. Obviamente, cuando yo solicite la compensación, es decir, que me devuelvan esas retenciones mal hechas, por así decirlo, ¿no es cierto?, o que no correspondían, bueno, tengo que justificar, por ejemplo, en un resumen bancario, acá tengo la retención, no está cargada en el sistema, bueno, que la incluyan dentro de la nómina, ¿no es cierto? AFIP, obviamente, a través de todo un análisis, una investigación, va a determinar si esta solicitud va a ser aprobada o rechazada. Si es aprobada, obviamente, yo voy a tener que tener un quit y una clave fiscal, y tener declarado en la página de AFIP el CBU, que es donde AFIP me va a devolver todo el importe que me retuvo de ganancias, ¿no es cierto? Sí. Y si da, vamos a decir, 35% del dólar ahorro. Exactamente, el 35% siempre de la compra ese ahorro me va a retener el 35%. Y después te devuelve ese 35%. Exactamente. El impuesto que me retuvo, vamos a decir, o que yo tuve que pagar, me lo va a devolver. ¿Sí? Por eso es importante tener declarado el CBU y siempre para hacer cuando yo solicite el reintegro, tener los comprobantes de dónde demostrar, por ejemplo, un resumen bancario, una factura, la liquidación de una tarjeta, ¿no es cierto?, o algún formulario equivalente que me permita demostrar dónde figura la retención, ¿no es cierto?, que estoy exigiendo que se me devuelva. ¿Sí? Y esto también vamos a decir por ahí que trajo un inconveniente o la crítica, porque vamos a decir, ya no solo es para la compra de los $200, sino es también con los pagos que yo hago tarjetas de crédito al exterior, ¿sí?
ahí, por eso, analizándolo, ponen, por ejemplo, una persona puede comprar por mes $200, dijimos, ¿no es cierto? Si esa persona, por ejemplo, ahora en el mes de septiembre, pagó una compra de $100, por ejemplo, que compró algo en el exterior y pagó $100, para este mes solamente va a poder comprar $100, ¿sí? Porque ya 100, perdón, lo gastó al pagar en el exterior una compra que hizo con tarjeta de crédito. Sí. ¿Sí? Eso por ahí hay que tener cuidado, porque obviamente se van a analizar cada caso. Cuando uno realiza operaciones en moneda extranjera, me van a analizar cada caso a ver si la compra la estoy haciendo bien o que no me exceda. Porque si yo me excedí, por ejemplo, en este mes, compré por $500, por ejemplo, el mes siguiente, en octubre, me lo van a descontar eso que yo compré de más. Es decir, recién voy a poder comprar en noviembre. Claro, no vas a poder comprar. Exactamente. Entonces, bueno, cuando hay que tener cuidado, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, dice, si yo realicé una compra de $1.000, es decir, que ya por 5 meses tengo gastado la posibilidad de comprar los $200. Así que por 5 meses no puedo entrar dentro de esta operatoria de la compra, ¿no es cierto?, que está permitida. Perfecto. Nos siguen aplicando impuestos. Nos siguen aplicando impuestos, se está restringiendo, ¿no es cierto?, cada vez más las operatorias, obviamente de compra en moneda extranjera es lo que más apuntan, ¿no es cierto?, que es lo más fácil de controlar y aparte de aplicar impuestos. Así que bueno, todos los días hay cosas nuevas y bueno, tener, ¿no es cierto?, en cuenta por ejemplo, si a mí de solicitar la devolución terminado el año, ¿no es cierto?, para no perder ese dinero, obviamente. Bueno, nos queda claro. Yo no tengo como para comprar dólares, así que tampoco me preocupo mucho, pero me preocupa esto, la repercusión que va a haber en los precios de lo que uno habitualmente compra, que Exacto. es la vestimenta, la bebida, los alimentos, la verdura, todas esas cosas, termina repercutiendo ahí, ¿no?, lamentablemente. Sí, obviamente, ayer fue, vamos a decir, el primer estallido que arrancamos con $1, porque el blue a la mañana más o menos estaba en 132, cerró en 147, sí. Y obviamente todo aquel que, vamos a decir, ofrece productos o algo, especula con eso, Sí. Y obviamente el que termina pagando las consecuencias es el consumidor, ¿no es cierto?, el que tiene que ir y comprar sí o sí la bebida o lo que necesite, ¿no es cierto? Termina siendo esto parte de la inflación, que es el peor de los impuestos, el impuesto a la pobreza, ¿no? Exactamente, porque es así, realmente termina recayendo sobre los más pobres, vamos a decir, como se dice. Es así. Sobre los más perjudicados, ¿no es cierto?, termina recayendo, porque obviamente aquellos que están en el mercado que ofrecen, y ellos juegan, ¿no es cierto?, especulan, suben, bajan los precios de acuerdo a la variación del dólar, vamos a decir. Es así. Y es el más chiquito el que termina perjudicado. Mariana, ¿tenés algo más para agregar? Lo último, Pablo, recordemos el ATP que estuvimos comentando la semana pasada, ¿no es cierto? Sí. El quinto ATP. El martes 15 ya empezó ANSES a depositarle a los empleados que la empresa salió beneficiada con este beneficio, ya empezó a depositarles el importe que el Estado ayuda a pagar a la empresa, ¿sí? Así que en la cuenta sueldo, como dijimos siempre, así que si a algún empleado la empresa le pagó no el importe completo, porque la otra parte lo paga el gobierno, ¿no es cierto?, lo paga ANSES, puede ingresar en la página de ANSES con su quit y ahí le va a saltar qué día ANSES le está depositando en ese CBU la parte restante de su sueldo, ¿no es cierto? Ah, bien. Arrancó el martes 15, ¿no es cierto?, el martes de esta semana, y fue extendiendo a lo largo hasta mañana viernes. En esta semana entonces le tienen que haber depositado en el CBU del Exacto, trabajador. por ahí no pensar que vamos a decir, esta parte del sueldo la pierdo, ¿no es cierto? No, porque algunos cobraron el martes, otros el miércoles, eso va variando de acuerdo a la terminación del quill, ¿no es cierto? Así que bueno, algunos pueden cobrar hoy y los últimos van a ser mañana. Mariana, muchísimas gracias. No, Pablo, muchísimas gracias a ustedes.